Dios les bendiga, hermanos, que tengan todos muy buenas noches. Qué gusto poder, ¿verdad?, estar una vez más aquí en la casa del Señor para escuchar de su palabra. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor por estar aquí? Verdaderamente es un gusto saber de que en los tiempos cuando más necesidad de la palabra de Dios hay, ¿verdad?, que el Señor tiene tener un lugar preparado, que el Señor ha preparado para que todos estemos aquí, podamos, ¿verdad?, disfrutar de su presencia, alabar su nombre, adorarle y escuchar su palabra. Eso es uno de los privilegios que en estos tiempos nosotros tenemos acá, y por eso le damos gracias al Señor. Pues fíjese, mi amado hermano, que en esta noche el Señor ponía un tema en mi corazón para la iglesia. Este ciertamente es un tema individual. Sabemos que los pastores están llevando la serie Koinonía. Sí sabe usted, ¿verdad?, lo que significa eso. Pero en el día de hoy yo quiero traer un tema individual, así que para los que toman notas, sí, póngale ahí tema individual. No es parte de la serie, es algo separado. Algo que Dios ponía ya hace unas semanas, unos meses atrás. El Señor ponía este tema en mi corazón, y es: ¿qué valor tienen nuestros hijos? Si usted toma nota, anótese ese tema y si quiere le puede dibujar ahí al lado una de esas, ¿cómo le llaman en español? Esas etiquetas, ¿verdad?, de precio. Dibújele una etiqueta ahí, póngale el valor que usted cree que tienen sus hijos. ¿Qué valor tienen nuestros hijos? Ya cada uno sabrá qué valor le das a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Amén. Quiero que me acompañe a orar, a pedirle a Dios que nos dé su gracia, porque la verdad que quiero que este mensaje sea transmitido al corazón de cada padre que está aquí hoy. Y no solo los padres, también jóvenes que en su tiempo van a llegar a ser adultos y van a casarse y van a tener familia, también van a tener hijos, para que lleven esto en su mente de qué valor le van a dar ellos a sus hijos. También nosotros como adultos, que nos podamos llevar esta palabra en nuestro corazón de saber qué valor tenemos nosotros delante de Dios como sus hijos. Amén. Ayúdenme a orar. Padre bueno, te damos gracias. En esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo sanidad en el corazón, porque sé que hay muchas cosas que han pasado, Señor, en las familias, Señor. Y que en esta noche seas tú hablándonos a nosotros, mostrándonos, Señor, qué valor nosotros mismos hemos puesto a la vida de nuestros hijos, a la salvación de nuestros hijos, Señor, a la santidad de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, que en esta noche podamos todos, si hemos hecho algo mal, hemos pecado en contra de nuestros hijos, Señor, en contra de lo que tú has puesto en nuestras manos, que podamos nosotros rectificar, Señor. Dame de tu gracia para poder hablar tu palabra, y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, el que ha venido hoy aquí con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Háblanos a cada uno de los padres que estamos hoy aquí, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que me acompañe, mi amado hermano, al Salmo 127. Si usted tiene, yo sé que la mayoría tenemos la Biblia versión Reina Valera. No sé si lo tienen ahí atrás. Si lo tienen, si quiere, sígame aquí en la pantalla, porque lo vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual. Quiero leer el Salmo 127 del verso 3 al 5. Vamos a empezar por esos versículos. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127, verso 3 al 5. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quienes tienen muchos hijos o tienen hijos, bien pueden decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Este salmo ciertamente lo escribe el rey Salomón, ¿verdad? Y básicamente el rey Salomón le está escribiendo a la juventud que viene después de él. Y fíjese que basado en ese pensamiento que Salomón le escribe a las generaciones venideras,
estaba yo pensando y pensaba en esta historia y se la quiero comentar a usted. Dice que había un hombre rico que tenía un hijo, el cual este hijo tenía todas las cosas que un papá rico le podía dar a su hijo, pero el hijo era muy soberbio, era también mal agradecido. Todo el tiempo el muchacho humillaba a las personas. Este muchacho, a quien fuera que le pusiera enfrente, no aceptaba consejos, no aceptaba ninguna reprensión o alguna instrucción. Este hombre o este joven tenía un corazón muy duro. El papá, al ver la actitud de su hijo, tomó la decisión de enviarlo a vivir al hogar de un humilde agricultor, ¿verdad? Al pasar un mes, el hijo regresó a su hogar. El hombre rico le preguntó a su hijo: ¿acaso ahora aprecias todas las comodidades y riquezas que tienes aquí? Yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que ha de haber sido la respuesta de este joven? ¿Que sí o que no? Mire lo que dice aquí. Dice, a lo que el muchacho respondió: la familia con la cual estuve es mucho más rica que nosotros. Ellos disfrutan comiendo juntos lo que han plantado y siempre parecen tener tiempo los unos para los otros. A pesar de su pobreza, todo el tiempo viven felices y sobre todo ellos se aman y lo demuestran a diario. Qué historia, ¿verdad? Muchas veces pareciera como si dar comodidades, cosas materiales a nuestros hijos eleva el valor de nuestros hijos. Pero fíjense que Proverbios capítulo 13, verso 7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ese proverbio nos habla acerca de que la riqueza de la que Dios quiere que nosotros heredemos a nuestros hijos, a nuestra familia, no es tanto una riqueza material, ¿verdad? Es una riqueza basada en el temor a Dios. Una de las peores crisis que están viviendo las familias de hoy es la pobreza del amor. ¿Sí se ha dado cuenta usted? Sabemos que Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Eso lo podemos ver, o sea, no necesitamos lentes para ver eso, no necesitamos ir a una universidad para que alguien nos enseñe a poder discernir que en estos tiempos lo que se ha perdido, una de las cosas que se ha perdido es el amor. Y si no, observemos lo que pasa en las calles. Sabemos lo que pasó hace un poco tiempo, cómo hicieron maldad ciertas personas y fueron a exterminar otras personas. Son cuestiones que vemos que el amor de las personas ha menguado, ha desaparecido. A diario podemos ver casos de familias en las cuales los padres tratan de recompensar el aprecio y el amor que necesitan sus hijos, pero lo hacen con regalos o satisfaciendo solo sus caprichos de los hijos, con lo cual están cometiendo un grave error, pues haciendo estas cosas no pueden llenar ese vacío. Si usted sabe que, por ejemplo, usted le puede regalar, yo no sé cuáles son los aparatos electrónicos hoy de videojuegos. En mis tiempos apenas había salido el PlayStation. Apenas había salido, era el primer modelo. No sé cuál es el videojuego de ahora, pero bueno. Pero imagínese que usted no le da el tiempo necesario a su hijo, que usted no comparte con ellos. Los tiempos libres usted los ocupa para estar viendo su partido de fútbol, ¿verdad? O para estar haciendo lo que a usted le gusta. Y usted le dice, llega Navidad y le dice, no, ¿sabes qué? Te compro el último modelo del teléfono. Ten. Ay, papi, te quiero. Y enero 2, hijo, ve a hacer esto. Como resultado de esta acción, de la acción de querer comprar, o no se dice comprarse, sería sustituir, ¿verdad? Sustituir ese tiempo, ese amor que se le debe dar a los hijos, esa acción, el resultado de esa acción y esa actitud de los padres
de querer compensar la falta de amor y de tiempo a los hijos con cosas materiales y no espirituales. Por esta razón es que hoy vemos un problema muy grande en jóvenes y muchas veces ya en adultos desorientados o que se encuentran sin un sentido de vida. No tienen un sentido de vida, no tienen metas en la vida. Y lo único que viene en su cabeza, si tan siquiera mi papá me hubiese querido más, si mi mamá me hubiese entendido. Y se ven jóvenes, por ejemplo, usted se mete ahí al YouTube ¿verdad? Y pone ahí que muchas veces personas graban videos donde caminan por las calles y están las personas que son adictas a drogas ahí, jóvenes. Usted no ve ancianos de 70 años ahí tirados, drogados, no, son jóvenes. Si nosotros pensamos por un momento, ¿qué pasó en la vida de estos jóvenes? ¿Qué fue lo que los llevó ahí? ¿Qué les faltó a estos jóvenes que llegaron a ese punto de estar ahí en esa situación? Piense por un momento. Estos jóvenes están tratando de llenar ese vacío de la falta de un amor de los padres que les fue negado en sus hogares. Y como un calmante a ese dolor o vacío se encuentran con esas adicciones o muchas veces con vidas desenfrenadas y desenfrenadas moralmente. ¿Amén, iglesia? Ahora a veces, yo hablo de esto y yo quisiera, les soy honesto, quisiera pensar que esa es la gente que no conoce al Señor allá afuera, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero pensar, que estas cosas, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de que los padres le den tiempo a sus hijos, eso pasa allá afuera. Yo quisiera pensar que eso no está pasando aquí en la iglesia. Eso yo quisiera pensar. Quisiera yo que si el Señor viniera, Señor, todos los padres aquí, Señor, nos hicimos a la tarea de darle tiempo a nuestros hijos. Nuestro trabajo primordial era estar en casa sirviendo a la familia. Que el poquito tiempo libre, Señor, de salía corriendo de mi trabajo, venía y servía en casa. Estaba con mis hijos. Cansado, no cansado, aunque sea en la espalda, yo acostado ahí, mis hijos me brincaban en la espalda, pero ahí estaban conmigo. ¿Qué usted piensa, mi hermano? ¿Cree que estamos dando suficiente amor a los hijos? ¿Cree que estamos dándole el valor que Dios le da a sus hijos? O sea, a nuestros hijos. El deseo de Dios siempre ha sido, mis amados hermanos, que los hijos crezcan dentro de una familia sana, donde sea rica en amor, comprensión, disciplina y corrección, también aprecio, en la cual dice ese amor, el cual dice su amor sea el pan diario, o sea, que nosotros diariamente podamos sembrar en nuestros hijos esa semilla del amor, esa semilla del amor. Por esta razón, mis amados hermanos, Él nos da su palabra. Pues yo les pregunto a ustedes, los que somos aquí padres, ¿cuántos nos tomamos la tarea de estudiar la palabra y ver cómo es Dios como Padre? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como padres hacia nuestros hijos? Y si están jóvenes aquí, yo les animo a los jóvenes, no pierdan el tiempo. Estudien la palabra, aprendan lo que es ser un padre, para que cuando ustedes sean papás o mamás, puedan tener la capacidad de enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Que no sea solo, yo los llevo a la iglesia, hay que les enseñe el maestro. El maestro está aquí, hermanos, para apoyar o soportar. Usted sabe, me imagino, ¿quiénes hacen construcción aquí? A ver, ¿quiénes trabajan construcción? 1, 2, 3, 4, como 5, 6 creo que trabajan construcción aquí. Cuando ponen una viga, ¿verdad?, de cemento y la van a fundir de cemento, ¿qué es lo que hacen? Ponen madera alrededor
y le ponen madera para soportar los paneles para que la columna esté derecha, ¿verdad? Entonces, los maestros allá adentro en el salón de clase lo que hacen es apuntalear esa madera o esa columna que usted está creando en su hijo para sostener la derecha. Pero si en la casa no se está haciendo correctamente, ¿usted cree que en 40, una hora que los hijos vienen aquí, se puede formar la columna? Ahí se los dejo yo de tarea a usted. Por eso es que el Señor nos da su palabra a todos. En aquel día, en el día que nos presentemos delante de Dios, nadie va a poder decir: Señor, es que en la escuela dominical no me le enseñaron a mi hijo. ¿O sí? No. ¿Cuántas Biblias tenías en tu casa? ¿Se las leías a tu hijo aunque sea? La palabra de Dios tenemos para nosotros saber cómo trabajar, cómo establecer ese diseño de una familia en nuestro hogar. También el deseo de Dios que nosotros sembremos ese mismo diseño en el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros cambiamos el valor de las cosas que Dios nos ha dado y decidimos nosotros ponerle el valor que nosotros pensamos que tiene, siempre lo haremos mal, mis amados hermanos. Y es ahí cuando entonces vemos que se cumple la palabra del Salmo 127. Si me acompaña por favor en el verso 1 y 2. Salmo 127, verso 1 y 2. Mire lo que dice ahí. Aquí vamos a ver cuál es el valor que Dios mismo le da a los hijos que nosotros tenemos. Esto no es, yo no me lo inventé, no lo inventó Casa de Oración. Esto es lo que dice la Biblia, amén. Y lo vamos a leer todos en Reina Valera para que usted vea qué es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127, verso 1 y 2. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjense que aquí dice, el hogar que nosotros tenemos, el cuidado tanto del hogar, de la familia, la comida, el sustento de la familia. Si Dios no es el centro, mis amados hermanos, de la familia de nosotros, ¿cree usted que es en vano? Si Dios no es el centro de su casa, ¿cree usted que es en vano lo que usted está haciendo? Estar en 2 trabajos, ¿cree usted que es en vano? Si Jehová no edificare la casa, si no es Dios el centro, el que está formando la familia, si no es Dios el que está fundamentando su hogar, su matrimonio, su relación, si no hay perdón, si no hay santidad, ¿cómo cree que está su matrimonio? Mire, muchos padres gastan muchísimo dinero comprándoles, y no, miren, el hecho que yo hable de esto no es que yo esté en contra, ya que cada quien pues tiene la libertad, ¿verdad?, de hacer pues lo que quiera con su dinero. A lo que yo voy es que hay muchos padres que invierten mucho dinero proveyéndole aparatos electrónicos de localización a sus hijos, ¿verdad? Pero aquí dice que si Jehová no vela la guardia, si no es Dios el que cuida a nuestros hijos, por demás es que usted le ponga un montón de aparatos de localización a sus hijos. Hijo, ¿dónde estás? O que a cada momento le esté llamando a su hijo. Si Dios no es el que los cuida, cuando usted menos se lo espere, algo le va a pasar a sus hijos. Hay 3 preguntas que me surgen a mí de este verso. La primera es: ¿por qué Salomón escribe este salmo? Sabemos que ese Salmo 127 lo escribe Salomón. Salomón lo escribe, este salmo, como les dije al principio, a las generaciones venideras, y que esas generaciones nos cuentan a usted y a mí, ¿verdad? ¿De parte de quién este salmo está escrito y hacia quién? Ya
en Eclesiastés vemos que Salomón lo escribe a los jóvenes para que se preparen para los que van a ser familia o van a fundamentar familias después. ¿Y cuál es el propósito de escribir este salmo? Los propósitos, como ya sabemos, es educar, enseñar, transmitir el mensaje de parte de Dios a las generaciones, o aquí básicamente es a los varones. En este salmo el escritor nos dice a los lectores lo siguiente: no importa cuánto o qué tanto duro o qué tan duro, ¿verdad? O cuántos turnos, horas extras nosotros trabajamos. Todo eso no tiene valor. No importa cuántas cámaras de seguridad tengamos en nuestra casa o cuántas armas de fuego tengamos en nuestra casa para protegerla. O qué programas de localización le damos a nuestros hijos. Porque si Dios no es el que está al cuidado de nosotros, ciertamente no sirve de nada de estas cosas. El único que puede cuidar la familia es Dios, y es por eso que necesitamos poner a Dios como el centro de nuestra vida. Primeramente varones, nosotros necesitamos poner a Dios como el centro de nuestra vida para poderlo llevar a nuestro hogar, para poder ver las cosas con los lentes de Dios y darles el valor a las cosas que Dios nos da correctamente. Amén. Porque sabemos, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que el que ha hallado esposa ha hallado o ha recibido la bendición, la benevolencia de parte de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, y lo digo así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, me incluyo ahí, hemos a veces ofendido a nuestra esposa, sea de labios, o sea, de palabras, con hechos? Y el problema, dirían ustedes, oye, pero ¿por qué tú ofendes a tu esposa? Fíjese que tanto el problema no es ese, porque ofensas van a llegar. ¿Cuál cree usted que sería el problema? Le pregunto a usted. Exactamente. La falta de ir y pedir perdón. ¿Cuántas veces ofendemos nosotros a nuestros hijos y no pedimos perdón? Porque pensamos que somos los papás, y esto incluye a los dos. No necesitamos pedirles perdón a nuestros hijos. Son nuestros hijos, que se aguanten. Yo los mantengo. Aquí yo pago la renta. ¿Verdad que sí? A veces aparece ese comentario. Mire, lastimosamente, en los tiempos que estamos, mis amados hermanos, la familia ha sido muy distorsionada por diferentes aspectos que han llevado a su deformación, sea parcial o total, y el amor se pierde poco a poco. ¿Sí sabe usted que existen aproximadamente como 10 tipos de familia? Mire, encontré yo unos datos y se los quiero leer. En la actualidad dice que existen una gran diversidad de familias. Todos los tipos de familias actuales existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, hay familias sin hijos, o sea, dos personas se casan o se unen y deciden no queremos hijos y se considera como una familia. Está la familia biparental, que esto es la familia con hijos. Básicamente es conocida como nuclear, que es la mamá, papá, hijos, ¿no? Está la familia homoparental. Estas son aquellas que están formadas por una pareja homosexual de 2 hombres o 2 mujeres. Está la familia reconstituida o compuesta. Esta clase de familia consiste en 2 divorciados con hijos y se unen. ¿Ok? Está la familia monoparental. Este tipo de familia de igual manera forma o ocurre con los padres homoparental. No está exenta de críticas. Dice que son mujeres que toman el rol de hombres en los hogares. Luego está la familia de acogida. Son
Son familias o son personas que reciben a alguien más en la casa y se fomentan como le dice, oh, es tu tío, aunque sean amistades o sean personas, simplemente son acogidos ahí. Y se tiende a ser una familia. Está la familia adoptiva, que es cuando adoptan hijos, y está la familia extensa, que es una familia donde viven los tíos, los abuelos, los primos, y todos viven en una misma casa, y dice, bueno, aquí estamos una familia. Entonces, la familia, mis amados hermanos, lastimosamente ha sido distorsionada, porque muchos de los jóvenes o niños de estos tiempos, la mayoría no saben o no entienden lo que es una verdadera familia. Porque la televisión les enseña una cosa, los maestros les enseñan otra cosa, y los padres muchas veces callamos en enseñarles la verdad de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? En los tres casos, ¿verdad? Una edificación de la casa, o el cuidado de una ciudad, o el buscar sustento de la vida, tenemos que ver en estos tres aspectos la soberanía de Dios. Y esto es mucho más crucial, ya que si nosotros perdemos de vista o de enfoque la soberanía de Dios en la familia, simplemente nosotros vamos a vivir esforzándonos para suplir las cosas que no tienen relevancia en lo eterno. En el mismo Salmo, mire, si me acompaña, en el mismo Salmo 127, creo que vamos a ver si lo ponemos en la pantalla, si lo tenemos. Esto es en la versión Palabra de Dios para Todos, así que si quiere sígame. Voy a leerle esos dos versículos en esa versión. Dice, Salmo 127, verso 1 y 2. Si el Señor no construye la casa, fíjese que aquí en esta versión nos habla de una construcción. Y la palabra casa es me llama mucho la atención porque es traducida de la palabra hogar o hoguera. Entonces, lo podemos explicar de esta manera. Si el Señor no construye el hogar, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila o no cuida tu hogar, en vez de la ciudad, cámbiale a su hogar, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan. Fíjense que aquí lo hace más personal el escritor de este salmo, porque dice ustedes. Es como que si él estuviera aquí, se parara delante de nosotros y nos dice, ustedes están perdiendo su tiempo, que se levantan temprano, se acuestan tarde para comer un pan conseguido con mucho sufrimiento, porque Dios es el que da. ¿Qué es lo que Dios da? Dios da la seguridad, Dios da el hogar y Dios da el sustento a quien Él ama. Pero acuérdese esto, entonces usted va a decir, ¿entonces qué significa? ¿Que Dios no me ama? Claro, Dios nos ama a nosotros. ¿Pero qué dice? Que Dios ama al que guarda sus mandamientos. Entonces, si nosotros andamos despistados, nos enseñan su palabra y nosotros, sí, estuvo bueno el sermón, nos vamos a la casa, pero no lo practicamos, no lo obedecemos, ¿qué significa eso? Que no amamos su palabra. Venimos por costumbre, nos sentamos y nos vamos, venimos y nos vamos, pero simplemente ha llegado a ser una costumbre el venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida sigue siendo la misma, rutinaria, afanada. Llegamos, nos acostamos, dormimos, y que no me hablen porque tengo que dormir, porque mañana tengo que levantar temprano, tengo que hacer esto y siempre ocupados, y no hay tiempo para sentarse, frenar y decir, ¿qué fue lo que el Señor me habló esta semana? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida esta semana? Por eso dice aquí el escritor, porque Dios da, Él es el que da, a quien Él ama. Y esto es, mira hermanos, aún cuando éste duerme, dice. Aún mientras duerme. ¿Qué cosa, no? O sea que Dios, y con esto quiero corregir, no es que Dios le manda a ustedes, ¿sabes qué? No vayas a trabajar, quédate en tu casa, duérmete y Dios te va a mandar los cuervos. No. Lo corrijo, porque no es eso lo que dice la Escritura. Lo que Dios está enfatizando aquí es que aún cuando tú pienses que tu tiempo,
que estás dedicando en casa lo estás perdiendo en ganar dinero, aún ahí es donde Dios te va a dar la multiplicación y te va a suplir todas tus necesidades. Porque por mucho que trabajemos y nos afanemos, ¿qué dijo Jesús? No puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Entonces, ¿podemos enriquecernos por más que nos afanemos? No. Pero Dios quiere que nosotros le demos la importancia a la familia, a nuestros hijos, como Él la da. Dicho de otra manera, ¿verdad? Como sabemos, es en vano todo este esfuerzo del hombre para tener esas cosas básicas de la vida. También fíjense que si me acompaña por favor en Eclesiastés, vamos ahí Eclesiastés, por favor, acompáñenme ahí, vamos a estar leyendo unos versículos. Aquí vemos, como ustedes saben, Eclesiastés lo escribe Salomón. Salomón era un hombre muy sabio. Yo creo que ni usted ni yo pudiéramos decir que nos igualamos, ¿verdad?, a la sabiduría de Salomón. Entonces nos conviene escuchar qué es lo que Salomón nos dice a nosotros, para que nosotros podamos captar la idea que Salomón tiene, porque Salomón quiere enseñarnos estos principios para que nosotros dispongamos nuestro corazón y que nos vaya bien. Mire lo que dice aquí Salomón en Eclesiastés capítulo 1, del verso 1 al 11, vamos a estar leyendo. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, así que si usted quiere anótelo y me sigue en la pantalla. ¿Estamos listos? Dice: esto es lo que dijo el maestro o el predicador, el hijo de David, rey de Jerusalén. Mire lo que dice, las ironías de la vida. Verso 2: nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. Verso 3: ¿qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? Hace la pregunta. Aquí vienen las respuestas. La gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. El sol se levanta, luego se oculta y se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. El viento sopla hacia el sur, luego gira al norte, sigue dando siempre las mismas vueltas. Todos los ríos corren una y otra vez al mismo lugar, van al mar y sin embargo el mar no se llena. Todo lo que dice o todo lo que se dice ya se dijo. No es posible decir algo nuevo. Sin embargo, el oído siempre quiere oír más y al ojo nada de lo que ve le satisface. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado ahí. Estaba ahí antes de que existiéramos. Verso 11. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Fíjense qué cosa, aquí Salomón está hablando de estas ironías de la vida, ¿no? Básicamente, si lo pudiéramos resumir, sería esto. Nosotros muchas veces nos preocupamos por tantas cosas en la vida. Y estas cosas que aún son más grandes, por ejemplo, el sol que sale, se oculta, los ríos, la lluvia, el mar, habla de todas estas cosas, ¿no? Y dice, ni aún esto tiene sentido. Lo único que tiene sentido es, ¿qué? El valor que nosotros le damos a lo que Dios nos da. Ahí es donde Salomón está diciendo, porque por eso es que él dice, nada tiene sentido que tú te afanes por estas cosas si a la final nos vamos a ir y nada de esto importó en nuestra vida. Porque nos podemos gastar la vida afanados en tener cosas y dice, la gente que venga después de ti ni se van a acordar de ti. Por ejemplo, yo le pregunto a usted de alguna manera le importó, le interesó o le preocupó la forma en que vivió el abuelo de su abuelo. Apenas llegué a conocer yo a mi abuelo, creo que una vez lo vi. Imagínense, y no es que sea yo insensible, pero no
puedo decir yo que yo me interesé por la vida de mi abuelo? Porque yo no lo conocí. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿qué sentido tendría que nosotros si yo le estoy hablando de una persona que vendría siendo mi abuelo, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría que yo me preocupara por las cosas materiales y no por las personas, como las que usted ahora tiene a su lado? Básicamente es lo que está diciendo Salomón. Salomón lo escribe ya en sus últimos años, estos textos lo escribe él en sus últimos años, él ya estaba a punto de morir, y esto era para advertirle a las personas a las cuales él gobernaba en su reino. Les advirtió que evitaran caminar por el camino de la vida basados en la sabiduría humana. Él los exhortó a vivir bajo la sabiduría revelada de parte de Dios, ya que al terminar el libro, fíjese que él usa la misma frase con la que él empezó el libro de Eclesiastés. Acompáñame, Eclesiastés 12, del verso 8 al 14. Mire lo que dice. Eclesiastés 12, del 8 al 14. Él, de la misma manera que él comenzó Eclesiastés, con esa misma manera él termina. Y eso es para enseñarnos a nosotros que no importa que tanto nos afanemos, no importa que tanto nosotros hagamos en esta vida, si no hay contentamiento, si Dios no es el centro de nuestra vida, jamás podremos darle el valor adecuado a lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Mire lo que dice el verso 8. El maestro dice, aquí se refiere a Salomón, pero yo la estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. Otra vez Salomón hablando las mismas palabras. El maestro fue muy sabio y usó de su inteligencia para educar a la gente. ¿Ahí estamos incluidos nosotros, sí o no? Porque aquí no creo que hay ninguna, ¿verdad? Ningún gato, ningún perro, aquí no, todos somos gente, ¿verdad? Somos seres humanos. Aún los que nos ven por el internet son gente. Tal vez por ahí andan algunos ratones, ¿verdad? Pero de eso yo no sé quiénes nos verán por ahí. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha leído usted alguna vez el libro de Eclesiastés? ¿O de los Proverbios? ¿Le ha enseñado eso a sus hijos? ¿Verdad que sí? ¿Hay sabiduría? Claro que sí. Mire lo que dice. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Verso 11. Las palabras de los sabios son como los bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. Fíjense que qué cosa, ¿no? Muy abusado aquí Salomón, porque dice las palabras de los sabios, o sea, lo que él escribió son como bastones que usan los pastores para hacer que los animales vayan por el camino correcto. O sea, si nosotros tratamos de desviarnos, ¿con qué nos compara Salomón? Con una ovejita que se descarrió, con un animalito que se salió del camino, ¿verdad? Lo vamos a poner de esa manera, un animalito que salió del camino. Estas enseñanzas son para que aprendas a vivir de una manera correcta, dice Salomón. Todas esas sabias enseñanzas vienen del mismo pastor. Verso 12. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Verso 13. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Puede hacer, dice, de este libro, cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Verso 14. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien nos juzgue. Fíjense qué cosa, ¿no? Salomón, con el mismo frase que empieza, nada tiene sentido, con esa frase termina el libro, y al final dice, ¿qué podemos sacar de todo esto que hemos dicho? Lo único que podemos sacar es esto, que lo mejor que un ser humano puede hacer
es tener temor de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que le estaba diciendo yo acerca del valor que les damos a nuestros hijos, verdad? Porque ese es el tema que estamos tratando. Si lo mejor, Salomón dice, si lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor a Dios y obedecer sus mandamientos, eso significa que lo mejor que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos, si no instruimos a nuestros hijos, si no les damos ese valor a nuestros hijos como Dios se los da, ¿qué les vamos a dejar? ¿Un carro del año el día que muramos? Dicen los jóvenes, sí. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Dinero en el banco? Y créanme que estas cosas no es que sean malas en sí. Pero ¿de qué le sirve a su hijo que usted le deje $1,000,000 en el banco si va a vivir como necio el resto de su vida? ¿De qué le va a servir? En vez de acercarlo a la salvación, usted le dijo, vete para allá y piérdete. Coge el camino ancho. Es por eso que Salomón nos dice, nada de lo que tú hagas sin temor a Dios, sin tener en cuenta a Dios, tiene sentido. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Yo te animo, dice él, gente que me escuchas, que estudies estas palabras para que tú le puedas dejar a tus hijos el temor a Dios, porque el resto no tiene sentido. Tú le puedes dejar todo lo que tú quieras, pero nada de eso la va a acercar a Dios. Amén. Con esto Salomón nos está hablando que nosotros podemos gastar el tiempo en los afanes de esta vida por tener fama o dejarles a nuestros hijos fama, reconocimiento, cosas materiales, para dejarles, ¿verdad? Todas estas cosas a nuestros hijos. Pero lo que él dice es que estaríamos perdiendo el tiempo y estaríamos perdiendo tanto nuestra vida como la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Viviendo solo para las cosas de esta vida. Mis amados hermanos, si nosotros como iglesia hemos estado viviendo bajo esos parámetros, quiero decirle que no todo está perdido, que en el Señor siempre tendremos esperanza, y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos hagamos esta pregunta, pero que cuando usted la escuche, que usted se la haga a usted mismo y piense en la manera en la que usted vive. Pregúntese, hágase esta pregunta: ¿cuánto realmente valen mis hijos? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por cuánto estaría yo dispuesto a vender a mi hijo o a mi hija? Hoy en la tarde me estaba vistiendo, mi hija la más pequeña se acercó a mí y estábamos hablando de algo, pues yo me estaba amarrando mis zapatos y ella me dijo, papi, ¿tú vas a enseñar? Le digo, sí, voy a enseñar, y le hablé del tema y me dice, ¿y qué significa eso? Yo le digo, imagínate, le digo, que viniera un hombre y me dijera, yo me quiero casar con Abigail, ¿por cuánto me la vendes? Y yo le digo a ella, le pregunté, ¿por cuánto crees que te podría yo vender? Se quedó pensando. Empezó a inventarse un número altísimo y después dijo, no, ¿sabes qué? No tengo precio, no me puedes vender. Y es ahí donde Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. En nuestros ojos, ¿cuánto valor tienen verdaderamente nuestros hijos? Pero a conciencia, hermano, mire, porque usted me puede escuchar a mí y puede estar aquí, voltearme a ver y luego salir de esa puerta y seguir viviendo como ha vivido hasta hoy. La pregunta es, esta es la pregunta que yo quiero que usted se lleve a su casa. ¿Qué valor realmente le estoy dando yo a mis hijos? ¿Qué estoy dispuesto a dar por mis hijos? ¿A dejar de trabajar menos para estar con ellos y compartir la palabra? ¿A poder yo dejar de ver la tele para poderlos escuchar a ellos? Algo tan simple, fíjate, escucharlos.
a entender sus necesidades, pero a entender lo que está pasando, por ejemplo, en su escuela, a ponerse en sus zapatos de ellos. Porque nosotros, por ejemplo, no, ahí está mi hija Judy, por ahí creo que está. Yo, o sea, tengo 4 veces la edad de ella, 3 veces o 4 veces la edad de ella. Ella puede venir con un problema y decirme, papá, fíjate que me siento, por ejemplo, no, otra vez ella me comentaba que una de las personas de seguridad que están en la escuela donde ella va, que constantemente regaña a los niños que llevan, porque los niños muchas veces son muy desordenados y llega, me dice, tengo temor que un día me vaya a regañar a mí. Ahora, yo le puedo decir, no pasa nada, tú te entras y ya no le escuches y síguele. Pero una de las cosas que nosotros como padres necesitamos hacer es que ponernos en sus zapatos de ella. ¿Cómo se sentiría ella si un momento esa persona le llamara la atención a ella? ¿Qué respuesta debería dar? Todos sus hijos pasan por esas cosas. ¿Verdad, jóvenes? Uno contestó. ¿O no pasan por situaciones que les gustaría que sus papás se pusieran en sus zapatos por un momento? Claro que sí. Aún muchos jóvenes cuando se enamoran y los papás no los entienden, quisieran que ponte en mis zapatos por un momento. Pero ¿sabes qué? Como no tenemos tiempo, como no nos importan los problemas de nuestros hijos, no nos ponemos en sus zapatos. Y es ahí cuando nosotros necesitamos darle una respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto realmente valen mis hijos? ¿Qué valor les estoy dando? ¿Qué valor tienen? Como les decía, esta pregunta solo la conocemos cada uno de nosotros, los papás. ¿Por qué digo que solo nosotros? Ya que solo nosotros sabemos el precio que le ponemos a nuestros hijos. Ciertamente, esta pregunta era para autoexaminar nuestro corazón y ver realmente si estoy dispuesto a dejarlo todo por amor a mis hijos. Fíjese que en este salmo, no lo busque, yo se lo leo, en el mismo Salmo 127 del verso 3 al 5, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dios lo pone, fíjese, este versículo lo pone tan importante porque Él dice, cosa de estima, o sea, algo de mucha importancia. Así Dios ve al hijo, a la hija que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Recompensa de Dios o un regalo de parte de Dios son los hijos que usted tiene. Y si su regalo viene de alguien que es muy importante para usted, ¿qué valor usted le daría a su hijo? Si usted dice, Dios es lo más importante para mi vida. Una vez escuchaba a alguien que puso este ejemplo y decía, muchos padres dicen, oh, mi hija tiene un valor incalculable. Ok. Pero viene cualquiera charlatán de la calle y le dice al papá o a la mamá, oiga, ¿me da permiso de ir al cine o a tomar un helado o comer helado con su hija? Y le dicen, sí, está bien, vayan. Pero si le dijera, oiga señor, ¿me presta su camioneta para irme a dar una vuelta? Le diría, no, tú no te puedes llevar mi carro nuevo, no. ¿Están más dispuestos a dar a su hija o a su hijo para que salgan con alguien que no conocen, pero no su carro? ¿Qué tiene más valor entonces? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esta es la herencia, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros. Son nuestros hijos. Y si nosotros decimos amar a Dios, nuestros hijos necesitan tener un valor incalculable, porque ese es el valor que Dios les ha dado a nuestros hijos.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no se avergonzará cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Jesús en el Nuevo Testamento, fíjese que nos muestra el valor que Él les da a los niños. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 19. Jesús, como les dije, en el Nuevo Testamento Él nos muestra el valor que le da a los niños. Y si Él, que era el Hijo de Dios, el Rey del universo, Él que tenía cosas muy importantes que hacer, como la redención del ser humano, predicar el evangelio, ir a sanar enfermos, ir a liberar de endemoniados, ¿verdad? Eran cosas importantes. Si Él tomó tiempo para los niños, ¿qué tiempo está tomando usted? Mire, Mateo 19, verso 13 y 15, de 13 al 15. Dice así, traducción lenguaje actual. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Yo se los leo en un tono pasivo, digámoslo así, pero el tono en el que Jesús les habló a sus discípulos no fue pasivo. Porque en otro evangelio que Jesús se indignó al ver la actitud de sus discípulos, que estaban evitando que los niños vinieran donde Jesús. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Mire el verso 15. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Este mismo pasaje yo se lo leo en Marcos 10, del 13 al 16, dice de la siguiente manera. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara sus manos sobre sus cabezas y los bendijera, pero los discípulos las regañaron a las mamás. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien confíe en Dios como lo hace un niño no puede ser separado o no puede ser parte del reino de Dios. Entonces dice el verso 16, Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Fíjense, me llama la atención aquí, al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos. ¿Hay discípulos de Jesús aquí? Levanten la mano los que son discípulos de Jesús. Ok, miren lo que dice aquí. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos. Ahora le pregunto yo a usted, si usted no está acercando a sus niños al Señor, ¿cree usted que Jesús pueda estar molesto con usted? Porque eso es lo que dice aquí el texto. Si el texto nos está diciendo a nosotros que Jesús se enojó con aquellos discípulos porque no permitían que esos niños de padres que tal vez no eran ni creyentes, papás, porque las señoras sí trajeron a los niños, ¿verdad? Y Jesús los quería tocar a esos niños, se detuvo de su ministerio para venir a tocar y bendecir a esos niños. Jesús quiere tocar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y los que nos oponemos somos muchas veces nosotros mismos, sus discípulos, porque no los queremos traer a Jesús, porque no queremos esa confrontación al decirle, ¿sabes qué? Te quito tu aparato, lo que sea. ¿Sabes qué? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Sabes qué? Vamos al servicio de jóvenes. No quiero ir, papá. Ok, hijo, está bien. Tú te quedas en casa. Tenga cuidado, hermano. No vaya a ser que Jesús esté molesto con usted porque usted sea el obstáculo que está impidiendo que sus niños o sus jóvenes
vengan al Señor. Amén, iglesia. Amén. Mire, ese mismo texto en Lucas 18, versos 15 y 17 al 17 dice: algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderles para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Creo que aquí Jesús nos hace una advertencia a todos nosotros, porque lo que vemos es que Jesús, amados hermanos, nos está diciendo a nosotros: discípulos míos, no sean ustedes obstáculos que otros puedan venir al reino de Dios. No seamos nosotros esos que cerramos la puerta. ¿Se acuerda cuando les decía a los fariseos, ¿cómo les decía? Hipócritas, ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Y muchas veces nosotros nos paramos ahí, discípulos de Jesús, yo soy. Y somos los que estamos, no, tú no, vete para allá. Tú eres niño, tú lo entiendes. Somos nosotros porque no estamos dispuestos a dejar nuestro afán para poder pasar tiempo con la familia, con nuestros hijos. Y le damos más prioridad a cosas, como dijo Salomón, que son vanidad y que no tienen sentido. Qué triste, amados hermanos. Fíjense que Jesús, cuando vemos la actitud de Jesús, hay dos cosas que dice que Jesús hizo con los niños. Puso sus manos y los bendijo. Puso sus manos y los bendijo. Eso significa que al poner sus manos, Él oró por ellos. Padres, ¿estamos orando por nuestros hijos? ¿Estamos orando por el que va a ser el esposo de nuestras hijas? ¿Por el que va a ser la esposa de nuestros hijos? Fíjense qué importante. Jesús, irónicamente, no hago este comentario, yo digo, Jesús cuando vino a estos niños, cuando Él los vio, no les trajo regalos, no les trajo dulces, ni juguetes, ¿verdad? Ni aparatos electrónicos como regalos. Tampoco les dio un teléfono, una tableta, como lo hace Santa Claus, ¿verdad? En Navidad. No levante la mano si es usted que las compra. O una consola de videojuegos, con los juegos juntos ahí. Estas son las cosas que muchos padres les están dando a los hijos y no les están dando la palabra de Dios acompañada con el testimonio. Estas son las cosas que muchos padres están dando a sus hijos, pero no les están dando la palabra de Dios acompañada del testimonio. Para ir terminando, mis amados hermanos, en Mateo 19, 14, 15, mire lo que dice ahí. Si quiere yo se lo leo para que usted no lo busque. Mateo 19, anótelo si quiere nada más. Mateo 19, 14 y 15. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí vemos que habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús, mis amados hermanos, nunca estaba ocupado. Nunca estaba. Acuérdense lo que yo le estaba diciendo hace un momento. Él tenía una agenda. Jesús tenía una agenda que el Padre le había dado. ¿Cuál era su agenda? Venir, predicar, salvar, sanar, sacar demonios, hacer muchas cosas. Pero en toda su agenda sacó un tiempo cuando vio que los niños vinieron y se detuvo, se agachó, los tocó, los abrazó, impuso sus manos, oró por ellos. Fíjense que esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Nosotros, por ejemplo, escuchando creo que era un congreso para maestros, ¿verdad? En Casa de Oración Guadalajara, estábamos escuchando con mi esposa. Esto era antes de nosotros tener hijos. Y uno de los maestros que estaba ahí estaba enseñando y decía: si tú quieres verdaderamente llamar la atención, ¿verdad? de un niño,
necesitas tú bajarte. Y ese bajarte muchas veces arrodillarte, sentarte, bajarte, a que lo puedas ver a los ojos, pero al mismo nivel. Y muchas veces nos hace falta a nosotros como padres el tomar un tiempo y sentarnos, hablar con ellos, hablarle de las experiencias que hemos tenido con el Señor. Porque si ustedes recuerdan, si ustedes van al Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios les dice, y cuando vengan tus hijos y te pregunten, papá, ¿y qué es esto? Tú les dirás, esto fue lo que Dios hizo con nosotros, y le contarás de las maravillas que Dios hizo contigo en el desierto, en Egipto, y cómo los ha traído y cómo abrió el mar rojo. Esas son las cosas. Ahora, ¿qué experiencias estamos teniendo nosotros personalmente con el Señor que podemos transmitir a nuestros hijos y decirles, mira, esto me hizo el Señor, esto ha hecho el Señor conmigo, de esto me sacó, esto me cambió el Señor? Aquí, cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Jesús tenía ese tiempo para poder instruir a esos niños en ese momento. De toda su agenda que él tenía, él sacó tiempo para instruir a sus hijos. Ahora, si Jesús, que tenía que hacer todas esas cosas, tuvo tiempo, ¿podremos nosotros sacar un poquito de tiempo para nuestros hijos? Los de nosotros. Esos no eran hijos de Jesús, eran hijos de alguien más, y sacó tiempo. ¿Cuánto más nosotros para los que son nuestros hijos? Para las mamás, a esos hijos que salieron de su vientre, ¿se podrá tener tiempo? ¿O es mucho tiempo para poderles dar? Fíjense, el amor es algo que vemos en Jesús. Jesús, al detenerse y agacharse para tocar a estos niños y bendecirlos, Él estaba impregnando a estos niños. Al tocarlos, los estaba impregnando del amor de Dios. Les estaba mostrando que ellos eran valiosos para Dios. Mire, en 1 Corintios, si usted me acompaña, por favor, 1 Corintios, ya para ir terminando, 1 Corintios capítulo 13, cuando vemos que Jesús impregna a estos niños del amor de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos también entonces entender qué cosas nosotros podemos estar haciendo y no mostrando ese amor de Dios a nuestros hijos. 1 Corintios 13, del 1 al 7, dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe para mis hijos. Póngalo de esta manera, se lo pongo en perspectiva familiar, ¿no? Si usted tiene un joven, jovencita o joven, y usted no le ha mostrado a su joven amor, ¿cómo cree usted que su joven va a digerir el consejo que usted le dé? Si usted le llegara a dar un consejo, si usted no le ha mostrado amor a este joven, ¿cómo cree usted que su joven va a calcular o va a digerir ese? Mira, hijo, deje de andar fumando, aunque es un buen consejo. No ande fumando porque eso te va a dañar los pulmones. Pero lo hacen un regaño. ¿Usted cree que su hijo va, ay, sí, mi papá me regañó, no voy a fumar? No. Aquí el apóstol está hablando de estas cosas, mis amados hermanos. ¿De qué me sirve a mí estar hablando y hablando y hablando a mis hijos si no, primeramente, no les he mostrado amor? ¿Podrán recibir algo de mí? Absolutamente no. Si yo no tengo tiempo para ellos, ¿ustedes creen que cuando ellos se casen van a tener tiempo para ustedes? Verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿para mis hijos qué soy?
Grábeselo en la mente. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor para mis hijos, de nada sirve que usted, que sus hijos vean que usted se sacrifica por el vecino, pero no puede sacrificar 5 minutos, 10 minutos para estar con ellos. Verso 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Fijémonos que lo que nos está diciendo este pasaje, podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no tenemos tiempo o no sembramos amor en la vida de nuestros hijos, ellos no piense usted que ellos van a ver una vida cristocéntrica, no piense usted que ellos van a ver a Dios en usted. De nada va a servir que usted sea bueno con el ¿cómo es que dice en español? El homeless, que esté en la calle, que usted le dé de comer, que usted vaya y le compre sus papitas. De nada va a servir, mis amados hermanos. El amor, fíjense qué cosa. Aquí nos da la contraparte, la palabra de Dios. Verso 4. Cuando entonces nosotros queremos verdaderamente que todo esto llegue a ser algo, que nuestros hijos cuando nosotros les hablamos nos escuchen, que nosotros tengamos algún sentido para nuestros hijos, que ellos se sientan que nosotros les verdaderamente importan, que son valorizados por nosotros. ¿Qué dice? El amor es sufrido. ¿Qué cosas podemos sufrir con nuestros hijos o por nuestros hijos? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo soporta. Ese es o debería ser, mis amados hermanos, el amor que nosotros deberíamos estar mostrando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no, no esperemos que vamos a darles un consejo y, ay, mi hija, yo ya le dije que no vaya a tener relaciones antes de casarse. Y nunca les hemos instruido acerca de la sexualidad. Porque sí saben que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sexo y sexualidad son dos cosas diferentes. ¿Sí, jóvenes? Todos lo entienden, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Pero si nosotros, como discípulos de Jesús, no tenemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos esas cosas tan importantes, no espere que su hijo vaya a tener un afecto hacia usted o un respeto hacia usted si usted no tiene el tiempo para ellos. Por eso el Señor nos dice que Él nos ha dejado su palabra. Salomón dice, estudia estos mandamientos, porque no hay el que tú te metas a estudiar tantos otros libros, a leer tanto. Ve la palabra de Dios. Enfócate en la palabra, enséñales la palabra, léeles la palabra. Por ejemplo, vemos el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de los que se burlan de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. ¿No era lo mismo que le dijo el Señor cuando metió al pueblo de Israel? Y les hablarás de este libro de la ley a tus hijos andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te sientes a comer, cuando te levantes, cuando te bañes, cuando vayas al baño, cuando vayas a la iglesia. En todo momento necesitas hablarle la palabra de Dios. Y no es que siempre vamos a estar, hermanos, sermoneando a nuestros hijos, pero vamos a ver, Dios nos va a mostrar cosas donde nosotros vamos a poder hablarles, instruirles y decirles, mira, ¿tú ves ese que está ahí? ¿Qué tú crees que lo llevó ahí? ¿Tú crees que Dios puede tener misericordia de él?
¿O tú crees que nosotros somos diferentes a Él? Si ves cómo la gracia de Dios y empezarle a hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que si no estamos como un drogadicto en la calle o como una prostituta, simplemente es por la misericordia de Dios y no porque nosotros seamos mejor que esa persona que está ahí. Pero si nosotros no enseñamos estas cosas, la verdad de la palabra de Dios, si no tenemos tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer como un metal que pling, 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 simplemente hace ruido. Ay, ya está mi papá otra vez con los sermones. Sí he visto a muchos en la televisión, sí he visto a los jóvenes que están con sus cosas aquí, ¿verdad? Y se sientan en la mesa a comer y vemos que los padres les hablan y están así. Y lo voltean a ver nada más y ya. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Les gustaría tener así unos 3 hijos así, con sus audífonos ahí? Y usted que hablando, ¡hey, fulano! Ay, mis amados hermanos, para que el fruto del amor, mis amados hermanos, sea sembrado en el corazón de nuestros hijos, debemos sembrarlos todos los días. Son pequeñas semillas, pequeños detalles. El amor se siembra poco a poco, mis amados hermanos. Debemos sembrarlo todos los días, poco a poco, rociarlo todos los días con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo. Y es así como nosotros vamos a permitir que esta semilla del amor crezca. Poco a poco vaya creciendo en el corazón de nuestros hijos, en el centro de nuestra familia. Cuando ellos vean que nosotros verdaderamente, que a nosotros ellos nos importan, que nosotros les estamos dando el valor que Dios le da a nuestros hijos. Que no simplemente, ¿sabe por qué? Pues muchas veces, en muchos hogares los hijos se sienten que simplemente son un estorbo. Que llegaron a la familia porque se equivocaron en la cuenta o un error de no sé qué. Fue una noche de borrachera y así llegaste. Sí, porque muchos llegaron ya aquí con los hijos grandes, entonces, sí han escuchado eso, ¿no? En la televisión o en muchas personas, ¿no? Yo un día salió y quedé embarazada, salí y quedé embarazada. Entonces ya el hijo se siente como, bueno, soy un error, no debí estar aquí o esto y lo otro. No, la palabra de Dios nos enseña que son un regalo de parte de Dios, que Dios nos ha dado a nuestros hijos para que nosotros los cuidemos, los amemos, les instruyamos y estemos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Jesús vino a dar su vida por nosotros y Él no puso condiciones. Él no dijo, si tú eres buena, yo voy a morir por ti, o si tú te portas bien, no. Entonces nosotros debemos llamar a nuestros hijos condicionalmente o incondicional. Debemos sembrar el amor si se portan bien o no. Miren, mis amados hermanos, pequeños detalles, afecto todo el tiempo, oración y dedicación, comprensión y una cosa muy importante es el perdón hacia nuestros hijos, porque así como ellos se equivocan, nosotros también nos equivocamos. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Para nosotros poder crecer en el amor, necesitamos proteger nuestra familia de todo aquello, mis amados hermanos, que se está levantando en contra de su familia, que están luchando para destruirlo a usted, están luchando para destruir a sus hijos, están luchando para destruir a su esposa. Mis hermanos, ¿se acuerdan que yo le decía? Yo quisiera que esto fuera con los de allá afuera, pero estas son cuestiones que Dios le está hablando a la iglesia. No es a los de afuera, es aquí a nosotros que nos está hablando. Y si Dios nos está hablando, pues es porque Dios conoce las situaciones de cada uno de los hogares que nosotros tenemos. Mis amados hermanos, no es una coincidencia que en estos tiempos, cuando hay tanta falta de amor del uno por el otro, que Dios nos esté hablando de sembrar el amor en nuestros hijos. Que nosotros podamos ver a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, con el valor que Dios lo ve. Dios lo ve, que dice que es una herencia que Él nos ha dado.
Y de todo esto Dios nos pedirá cuenta, mis amados hermanos. Absolutamente de todo. No creamos que porque estamos aquí vamos a eludir, vamos a poder esquivar esa responsabilidad de parte de Dios. Si Dios los ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos, tenemos una responsabilidad muy grande, porque es una alma o dos, no sé cuántos hijos usted tenga, los cuales Dios le dio y de los cuales Dios lo va a hacer responsable a usted, varón. A nosotros nos llamará Dios a cuenta primeramente. Yo les animo, mis amados hermanos, que verdaderamente juzguemos nuestra vida si estamos haciendo la obra de Dios en nuestro hogar. Incline su rostro. Padre bueno, Dios eterno, sabemos, Señor, que has tenido mucha paciencia y misericordia con nosotros, Señor, porque hasta aquí, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, Señor. Hemos pecado delante de ti, hemos descuidado nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú levantes en este lugar, Señor, cabezas de hogar comprometidos con la familia, dándoles el valor a los hijos que verdaderamente, Señor, tienen. El valor que tú les das es un valor incalculable, es el valor de la sangre de Cristo, por la cual, Señor, tú viniste y derramaste por amor a nosotros como tus hijos. Y si tú nos amaste de esa manera, Señor, ¿cómo debemos nosotros amar a nuestros hijos? ¿Qué tanto deberíamos estar dispuestos a dejar atrás, como decía Salomón, hacer a un lado, ya que todo esto es vanidad? ¿Cuánto? ¿Qué cosas, Señor? Enséñanos, revélanos, Señor. ¿Qué cosas le estamos dando más importancia que verdaderamente hemos descuidado a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestra familia, Señor? ¿Cuánto orgullo hay en nuestro corazón que por el cual no estamos haciendo tu voluntad en nuestro hogar, Señor? Yo te ruego, Dios, que tú abras los corazones de tu iglesia, Señor, de los varones que están aquí. Si hay, Señor, pecado en medio de las familias, Señor, que tú traigas restauración, que tú traigas perdón, Señor. Si hay ofensas, si hay problemas, Señor, solo así podremos nosotros, Señor, darle el valor a nuestros hijos. Porque ¿cómo les podemos decir a nuestros hijos que el matrimonio es un mandamiento de parte tuyo, Señor, si nosotros no podemos arreglar el nuestro? ¿Cómo podremos decirle a nuestros hijos que la familia es diseño tuyo, Señor, si nosotros no cuidamos la nuestra? Si no tenemos tiempo, estamos tan ocupados y afanados, cuando tu palabra dice que todo esto, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, esto se acabará. Señor, abre los ojos, Señor, de tu iglesia, estos varones que están hoy aquí, Señor. Trae convicción en el corazón, Señor, para que podamos realmente reaccionar a la verdad de tu palabra, Señor, y no salir por esa puerta simplemente, Señor, aburridos por un mensaje más que se dio aquí. Habla a los corazones, Señor. Yo oro, Señor, en esta noche para que seas tú trayendo convicción. Bendice, Señor, a tu iglesia, a estos jóvenes, Señor. Ten misericordia de ellos. Prepáralos, Señor. Ayúdanos a nosotros a prepararlos a ellos para su próximo rol como padres, como esposos, como esposas, Señor. Que tomen el rol de varones, Señor, y que ellos puedan enseñar a sus hijos cuando llegue el momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas cosas las pedimos, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente tú puedes cambiar el corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.